esta oportunidad vamos a mostrar las aplicaciones de un plugin relativamente nuevo o que ha sido actualizado. El autor es Germán Carrillo de Geotux. Este plugin nos va a permitir hacer algunas operaciones o algunos procesos con capas vectoriales. Como su nombre lo dice, es como la unión de capas que nos van a permitir hacer algunas operaciones muy comunes en nuestro trabajo quizás. Bueno, hay que instalar esta aplicación, este plugin, ya saben cómo hacerlo. Cerramos aquí, ya lo tengo instalado. En la caja de herramientas se les va a aparecer, bueno, yo puse aquí un nombre que lo identifica rápidamente. Está como ETL Load, App and Feature to Layer acá. Y a la vez se han creado unos modelos, ¿no? Que ya quizás lo vamos a ver también. Bueno, como pueden ver acá en la vista, he cargado una capa vectorial con la que a veces vengo trabajando en los videos, que es una capa de distritos de un departamento de Huánuco en Perú. Estos distritos está incompleto a propósito para demostrar un poco la aplicación de este plugin. Acá tenemos los distritos que deberían estar incorporados. Entonces, en este caso, cuando tengamos información faltante o de geometrías, en este caso de vectores, de polígonos que nos va que deben integrarse, ¿no? A una misma, a una capa, digamos, final. Este problema lo que va a permitir es desde una fuente de una capa 1 hacia hacia la capa final que queremos integrarla, nos va a permitir hacer ese proceso uniendo todos los datos de tanto la geometría como de la tabla de atributos, ¿no? Muy bien. Empecemos esto. Como pueden ver, acá he colocado para que se vean los números de objetos. En este caso son 81 y son 3 que estarían, o sea, 3 polígonos que integraríamos a la capa, ¿no? Entonces, este distritos perdidos sería nuestra capa inicial y esta sería la capa final que debería, ¿no?, integrarse. Entonces abrimos aquí y como pueden ver, bueno, en esta ventana vamos a ver en la capa de origen, que sería en este caso distritos perdidos, y la capa, ¿no?, target o objetivo, que sería distritos new, ¿no? Hay que chequear muy bien que todas tengan la misma sistema de referencia. No voy a entrar aquí todavía en este tema de estas otras opciones, que lo vamos a ver en otros ejemplos, en otros casos que se puedan presentar. Y acá también solamente la primera opción que está por defecto, ¿no? Solamente unir las capas. No genera duplicados. Entonces simplemente ejecutamos. Ya podemos ver que tendríamos, ¿no?, lo que era acá 81, ahora se ve que se ha convertido a 84. Ya pueden ver que nuestra capa está unida, entonces con todos sus tablas de atributos. Muy bien, esa sería una opción de cómo podemos hacer en un caso que se nos presentara, ¿no?, de este tipo. Ahora, en caso, por ejemplo, tengamos la capa que tengamos aquí, ¿no?, está completa, que tenemos, y digamos que estos distritos que están aquí, hay alguna alteración de información. Por ejemplo, aquí hay un valor que vamos a alterar, tiene un campo de población, y acá lo podemos alterar, póngase a 5000, y el otro parece que ya subió la población a 12000, ¿no? Y este queda ahí. Solamente estamos cambiando de 2, ¿no?, de aquí y este de aquí. O sea, vamos a guardar. Entonces, estos
estos dos, digamos, polígonos han sido alterados con información que quisiéramos que se actualice a nuestra capa final, ¿no? Hasta esta capa que tenemos aquí. Entonces, lo que haríamos en este caso sería o la otra opción que tenemos, que es la actualización. Entonces, vamos a hacerlo de aquí. En este caso tenemos igual ¿no? la capa de origen de distritos perdidos. Y aquí vamos a hacer la comparación de un campo que sea común. En este caso podemos poner el Full ID, que es creo que el que no se repite. Y acá también ponemos este de aquí. Vamos a comprobar, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a comprobar. En este caso está más completo. Que claro, el ID también no debe repetirse porque es del 1 al 84, son 84 distritos. Sí, vamos a usar el FID para trabajarlo, ¿no? Entonces, entramos aquí. Comparamos con el FID, FID. Y en este caso de qué acciones tomar con polígonos o features repetidos, duplicados. O sea, acá sí tenemos que indicar la opción si es duplicado se encuentra, actualizar ¿no? La existente, ¿no? Ya. Entonces aquí ejecutamos y vamos a ver qué ha pasado. Se dan cuenta que no ha variado la cantidad de elementos de geográficos o polígonos, pero sí, si nos verificamos ahora el, vamos a seleccionar de aquí estos dos elementos que supuestamente deberían haberse alterado. Entonces vamos a poner los tres para que veamos que no ha surgido cambio en uno de ellos. Haremos la tabla de atributo, ¿no? Y nos vamos a población. Se dan cuenta que ha variado los valores que hemos incluido en la capa ¿no? de distritos perdidos, y este que está aquí no ha sufrido alguna alteración, ¿no? Entonces esto es lo que nos permite ahora hacer con este plugin, porque si es que por ahora hubiéramos elegido otra opción que les voy a mostrar ahorita, por ejemplo, eh, estas opciones de no solamente juntar todas las, ¿no? Sin importar los duplicados, sobre ese mismo polígono se va a crear otro encima y va a alterar la cantidad de valores. Si quieren, hacemos una prueba para que puedan ver lo que les estoy diciendo. Incluso haremos acá un cambio. Vamos a ver. Aquí vamos a poner 15.000, ¿eh? Y aquí vamos a poner 16.000. Y vamos a hacerlo también distritos perdidos y new. Vamos a hacer esto también. Y si colocamos aquí, ¿veis? No va a salir un error. Vamos a cambiar los parámetros. Si los colocamos aquí, ya. Ahora a ver qué ha pasado aquí. Vamos a seleccionar estos tres.
Ven lo que pasó, no ha, este, no ha modificado los valores, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos puesto acá que los 16.000 y acá había, ¿no? Se ha mantenido inalterable, no ha habido un cambio, no ha, no ha alterado el número de, ¿no? Pero sí ha, en para que se hubiera duplicado quizás no hubiéramos colocado esto porque al tener la misma, ¿no? Comparación de los valores únicos, o como decimos en una base de datos de la llave primaria, que no se duplica, no había duplicado. Pero a nosotros elegir si el duplicado se ha encontrado, skip feature significa que no va a tocar esos valores. O sea, no los va a, es como que está evitando que se dupliquen, pero no está permitiendo que se actualice, que sí es la opción que tenemos aquí. Esa es la particularidad de este plugin que me pareció muy interesante y que quizás les pueda ser de mucha utilidad para sus trabajos que puedan tener este tipo, ¿no? En el cual tengan que integrar información o juntar información o actualizar datos bajo una misma estructura de campos, ¿no? Eso es por un lado. Y bueno, también tenemos la opción de trabajarlo a manera de modelo. Acá también tienen dos modelos que pueden trabajarlo, que es similar, simplemente acá también eligen el tema, ¿no? Del input, que sería ¿no? Distritos perdidos. Vamos acá a cargar esto. Distritos new. Distritos perdidos y, ¿no? Está la opción de distritos new. En este caso, claro, en este caso es lo que si tuviéramos la primera opción cuando no tendríamos todos los distritos juntos, ¿no? O sea, para este caso usaríamos este de aquí, que es la actualización que les decía. Entonces acá sí podemos poner distritos perdidos. Hay que actualizar esto. Cargamos los campos. Esta es la opción que se tiene, es de poder quizás hacer algunas alteraciones acá. No lo he alterado. Es posible. En unos casos me ha funcionado, en otros no tanto, por eso prefiero no moverlos. Seguramente sí es posible hacerlo para modificar un poco. Porque esta es la parte de refactory, o sea, que es parte de una aplicación también de los procesos que tiene QGIS para reordenar un poco, ¿no? Mover los campos, subirlos, bajarlos, eliminarlos, ¿no? En este caso solamente voy a alterar el tema de que estamos trabajando ya a manera de modelo, ¿no? O sea, este es un modelo que ha sido incorporado al plugin. Dejamos esto aquí. Y en este caso ya no falta nada. Y ejecutamos. Cerramos. Y ahora sí, vamos a seleccionar estos tres. Y si ejecutamos. Ahora sí, ¿no? Se ha actualizado la data que habíamos incorporado ¿no? En la otra capa. Entonces, hay las dos maneras de cómo pueden hacerlo. La ventaja del modelo es que si ustedes tienen el modelo y quieren, ¿no? Pueden jugar acá en incorporar otras capas o modificar acá, ¿no? Porque acá, como dije, este es el que ayuda a modificar un poco los campos, ¿no? Para temas mucho más complejos o de mayor cantidad de capas o de información que quieran actualizar, ¿no? Y automatizar más ese proceso. Entonces lo dejo para que lo puedan investigar. También voy a mostrarles otro ejemplo que fue a raíz de una consulta que me hicieron al canal y está referida a, por ejemplo, si tuviéramos eh, curvas a nivel, ¿no? Entonces yo descargué unas curvas a nivel que, que se encuentran, ¿no? Dentro del ámbito. Vamos a ponerlos aquí y aquí. Entonces también nos puede servir para
para estos casos en el cual tenemos dos capas de, ¿no?, de curvas a nivel, ¿no? Como pueden ver, a veces cuando realizan otro proceso de merge, unión, no les sale la tabla de atributos como quisieran, ¿no? Se les sale de una manera un poco desordenada. Con este plugin vamos a poder hacerlo de la manera un poco más rápida, que digamos, o por lo menos de manera más eficiente, ¿no? Tenemos en la capa de entrada, ¿no?, curvas a nivel 1, y el otro vamos a curvas a nivel 2. Fíjense en la cantidad de objetos que tienen, y acá le decimos, no solamente junta todos los elementos, ¿no?, los features. Ejecutamos y lo que está haciendo es unir ambas capas, ¿no? Lo interesante, como le dije, es que va a mantener muy bien la estructura de los campos de datos en esta tabla de atributos, que es lo que a veces falla. He hecho la prueba y me ha fallado. Cerramos, y como pueden ver, si esto bajamos, ya tenemos el, ¿no?, curvas a nivel 2 con el, ¿no?, casi el doble de la. Entonces ya tenemos una sola capa de curvas. Si quieren el intento con otra herramienta, van a ver que no sé si les va a salir de la misma manera. Acá si abrimos la tabla de atributos, vamos a ver que tenemos todo, ¿no?, las capas, todos los valores incorporados. Entonces esto es lo que quería mostrarles con esta aplicación o este plugin. Me pareció muy interesante y quizás les pueda ser de mucha utilidad a ustedes.